estudiando el libro a los Romanos. Quiero invitarles a abrir sus Biblias o sus celulares, Romanos capítulo 14. Muy bien. El capítulo 14 del libro a los Romanos, el apóstol Pablo les escribe para regular situaciones que tenía la iglesia en Roma de comidas y bebidas, porque recuerde que estaban compuestas por judíos y gentiles. Los judíos acostumbrados a ciertas prescripciones de una lista de animales que ellos podían comer y los otros que eran considerados inmundos, que no se podían comer, en Levíticos estaban acostumbrados, se habían bautizado y seguían con sus costumbres judías que habían practicado, ¿verdad?, por tantos años. Los gentiles, no acostumbrados a estas prescripciones, comían de todo. Entonces, se molestaba la conciencia de los judíos cuando los miraban comer aquellas carnes, ¿verdad?, que estaban prohibidas por la antigua ley la ley del Antiguo Testamento. Entonces el apóstol Pablo les escribe para que no haya desaveniencia, para que ellos se puedan entender, judíos y gentiles, en cuanto a cuestiones que no tienen, el Nuevo Testamento no tiene significancia, comidas y bebidas y cosas, ¿verdad?, que ya quedaron en la ley del Calvario, quedaron clavadas en la cruz, y ahora nosotros, ¿verdad?, con la oración de fe, todos los alimentos son santificados. Entonces miramos en Romanos 14, versículo 1, que nos dice de la forma siguiente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Miramos pues que ese asunto de comidas y bebidas entra en el campo de la opinión. Entonces dice que se debe recibir al débil en la fe, pero no para estar contendiendo sobre asuntos de opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Miramos que los gentiles fuertes comían de todo, ¿verdad? Porque no tenían ningún escrúpulo en comidas ni en bebidas. Pero los judíos débiles comían legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. No debían de estarse menospreciando el uno al otro, ¿verdad?, por asuntos que en el Nuevo Testamento no tienen importancia, ¿verdad? El que come no menosprecie al que no come, diciendo, este es débil de conciencia. Yo como carne de cerdo, ¿verdad?, bien asadita con limón y chile, y hago la oración y no tengo ningún problema. El otro decía, ve, ese cristiano es un cristiano, ¿verdad?, infiel porque está comiendo carne de cerdo. Pero eso eran prescripciones del Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dice, no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale del corazón. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, ¿verdad?, los homicidios, las envidias, esto es lo que contamina al hombre. Miramos entonces que sigue diciendo el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hay una pregunta que dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Verdad? El criado ajeno es el siervo del Señor. Entonces, no se le debe de juzgar por asuntos de comidas o bebidas, días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, lo cual es sombra de lo que había de venir. Vamos a mirar, ¿verdad?, que todas esas prescripciones y esas cosas, ¿verdad?, quedaron clavadas en la cruz del Calvario. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 14 en adelante. Y dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades,
las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Miramos entonces que la Sagrada Escritura nos dice que nadie juzgue en comidas, en bebidas, en días de fiesta, en días de reposo, porque eso era sombra únicamente de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces no tenían por qué estarse jugando. Por eso le dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Miramos pues que el Señor es poderoso para hacernos estar firme en su camino, sirviéndole, haciendo su voluntad, glorificándole en todo. Luego el versículo 5 dice de la forma siguiente: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Miramos pues que los judíos acostumbrados a fiestas y cosas, ¿verdad? Ellos hacían diferencia entre días y días. El cristiano gentil, ¿verdad? No acostumbrado a estas cosas, ¿verdad? No hacía diferencia de ningún día, sino que todos los días los consideraba iguales para el Señor. Entonces dice que cada uno esté convencido plenamente en su propia mente de lo que está haciendo. El versículo 6 nos dice de la forma siguiente: el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Entonces miramos pues de que cada quien debe estar convencido de lo que hace, porque si hacía caso del día, lo hacía, dice, para el Señor. Y el que, y el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come, porque da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces miramos que dice que ninguno de nosotros vive para sí. No vivimos por nuestra propia cuenta, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, para servirle, para honrarle, para glorificarle, para hacer su voluntad agradable y perfecta. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Le pertenecemos a Él, y por eso el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque somos del Señor, ¿verdad? Porque Él nos compró con su sangre preciosa para que pertenezcamos en su reino celestial y le sirvamos. Versículo 9: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Miramos pues que el Señor murió, pero resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, tanto de los que ya han muerto como de los que estamos vivos. Él es el Señor de todos, por el cual lo honramos y lo glorificamos. Luego continúa diciendo en el versículo 10, dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces no hay razón, ¿verdad?, para estar juzgando al hermano, ¿verdad? O menospreciándolos por cosas tan insignificantes, ¿verdad? Como son las comidas y las bebidas, porque ya dijimos que la iglesia estaba compuesta de judíos y gentiles. Por eso que el apóstol Pablo les escribe para que no haya desaveniencia. Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Miramos pues que no hay razón para estarnos juzgando los unos a los otros, porque todos vamos a comparecer
como dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice de la forma siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Miramos pues de que todos, ¿verdad?, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, no tenemos, ¿verdad? ¿Por qué, verdad, estarnos juzgando? Porque está escrito, dice el versículo 11, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces ante el Señor se va a doblar toda rodilla, todos le reconocerán, ¿verdad? Si no lo reconocieron en esta vida, tendrán que reconocerlo en la otra, que Él es el Señor. Pero hay que reconocerlo en esta vida, porque en la otra solamente se va a recibir la sentencia de acuerdo a cómo fue. Si obedeció el Evangelio, entonces le dirá el Señor: venid, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Si rechazó el Evangelio, pues será para perdición eterna, porque dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. Entonces miremos pues, mis hermanos, de manera que cada uno de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Todos vamos a comparecer, como leímos, ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano. Miramos pues que no debemos de seguir, dice el apóstol Pablo, a la iglesia en Roma y también aplicado a cada uno de nosotros, ¿verdad?, juzgándonos los unos a los otros. Lo que sí debemos decidir es no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, no darle ocasión de tropezar. Nuestra actuación debe ser correcta en la vida santa para que nadie tropiece en nosotros, ¿verdad? Sino que glorifiquen a Dios por nuestras buenas obras. Como dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Versículo 14. Dice de la forma siguiente: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Miramos pues que nada es inmundo en sí mismo, pero para aquel que lo piensa que es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme el amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Miremos pues que el cristiano gentil, aunque él era fuerte, ¿verdad?, pero no debía de poner tropiezo al cristiano débil judío, ¿verdad?, porque Cristo había muerto también por él. Entonces, por causa de comida no debía de contristar al hermano. Dice: y no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Y el versículo 17 hace una conclusión que nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el reino de Dios no consiste en comidas ni en bebidas, sino en justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Miramos pues que nosotros debemos de preocuparnos
por dar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y por eso sí debemos de preocuparnos para que nosotros estemos dando el fruto del Espíritu, para que las personas glorifiquen a Dios cuando miren, ¿verdad?, que nosotros estamos haciendo buenas obras y nuestra luz está brillando en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Entonces el versículo 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Miremos pues que debemos de seguir lo que contribuye a la paz, al buen entendimiento, ¿verdad? A la armonía entre nosotros. Y a la mutua edificación, edificarnos los unos a los otros. Versículo 20. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro en lo que come. Ya explicamos entonces, ¿verdad? De que si el gentil, ¿verdad?, hacía tropezar al judío por medio de lo que comía, estaba malo. Entonces el consejo lo da el apóstol Pablo en el versículo 21 y dice, bueno es no comer carne ni beber vino, nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el versículo 23, ya para finalizar el capítulo, nos dice así, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que la persona, ¿verdad?, que se pone a dudar, ¿será bueno esto o no será? ¿Me lo como o no me lo como? Debe de tener fe y hacer la oración, porque por medio de la oración todos los alimentos son santificados. Entonces, hermanos, hemos finalizado el capítulo 14, que era para regular las relaciones que tenían los judíos y los gentiles en la iglesia. Hoy nosotros estamos compuestos solo por gentiles, ¿verdad? No hay judíos entre nosotros, pero sí debemos de tener cuidado, ¿verdad? Si con algo que hace tropezar a un hermano, ¿verdad? Alguna cosa que es en sí inofensiva, pero eso le molesta, no debemos de hacer para que no tropiece o se ofenda su conciencia. Si tiene usted alguna pregunta o comentario, puede hacerlo, puede levantar la mano. Si algo no quedó claro, si algo quiere que se le explique mejor, puede preguntar. Amén. Bueno, bendiciones a todos, que Dios nos guarde.